Pensaron que estábamos extintos. Esa es la parte graciosa. Después de que todas sus naves dispararan, después de que los cielos de la Tierra se volvieran rojos y los océanos hirvieran bajo bombardeos de plasma, después de que las últimas ciudades humanas cayeran gritando, lo celebraron. De hecho, lo celebraron, rieron en sus dialectos retorcidos y guturales, alzaron sus tubos de cristal a las estrellas y marcaron la limpieza del sector 4B. Así es como lo llamaron. No genocidio, no guerra, solo limpieza. Lo que no sabían era que ya nos habíamos ido. No todos. Solo los suficientes. La Odisea fue la última en partir. No estaba destinada a ello. Originalmente, era un transporte minero. Viejo, lento, remendado con décadas de tecnología rescatada. Pero tenía blindaje furtivo de las antiguas guerras marcianas y una capitana lo suficientemente loca como para creer en fantasmas. Así es como nos llamaban. Fantasmas de una especie moribunda. Pero la capitana Mar Arenae no creía que estuviéramos muriendo. Creía que estábamos esperando. Yo estaba en esa nave. Tenía 15 años cuando la Tierra murió. Vi la bola azul resquebrajarse desde un estrecho visor en las cubiertas inferiores. Vi las nubes incendiarse. Escuché a mi padre gritar cuando perdimos contacto con la base lunar. Mi madre estaba destinada allí. Desapareció en segundos. Miles de millones desaparecidos en horas. Pero la Odisea se escabulló. Apagamos todas las señales. Sin picos de energía. Sin llamaradas de calor. Navegamos a la deriva durante 6 meses en silencio. Ni siquiera los motores susurraban. Solo frío y oscuridad y un miedo tan denso que se podía masticar. Los alienígenas, los Zarn, no tenían ni idea de que habíamos escapado. Sus escáneres buscaban naves de guerra, balizas de socorro, gritos de ayuda. Pero nosotros no gritamos. Ya no. Aprendimos. Estudiamos cada nave que nos pasaba, escuchamos su idioma, registramos sus rutas de patrulla. La capitana seguía diciendo, no somos supervivientes. Somos testigos. Y los testigos se aseguran de que las historias no mueran. Los primeros años fueron un infierno. Nos quedamos con poca comida. Un virus arrasó las cubiertas hidropónicas y mató la mitad de los cultivos. Uno de los niños se volvió loco y abrió una esclusa de aire. Murieron 6 personas. Casi nos atacamos unos a otros. Pero entonces algo cambió. Empezamos a arreglar lo que estaba roto, a mejorar lo poco que teníamos. Una de las ingenieras, Joan, de apenas 20 años, reconectó nuestros drones mineros para convertirlos en bots de reparación. Alguien encontró viejos planos de IA de la Tierra y construyó un asistente neuronal de bajo grado. No era inteligente, pero recordaba cosas. Lo llamamos Echo. Para el 3er año, teníamos un plan. No venganza. Todavía no. Un ajuste de cuentas. Sabíamos que no podíamos enfrentarlos directamente. Los Zarn tenían naves más grandes que ciudades y armas que podían vaporizar lunas. Pero lo que no tenían era miedo. No entendían el miedo, y nunca pensaron que lo necesitarían. Así que se lo dimos. Nuestro primer acto no fue ruidoso. Fue quirúrgico. Un único navío de patrulla Zarn desapareció cerca de un gigante gaseoso. Ni siquiera dejamos restos. Simplemente lo abordamos, hackeamos su núcleo y lo dejamos derivar directamente hacia el pozo de gravedad del planeta. Desaparecido. Silencioso. Sin rastro. Pero se dieron cuenta. Una señal se emitió por todo el sector. Algo así como una advertencia. Algo así como confusión. Anomalía desconocida, posible elemento de resistencia, alta improbabilidad. Todavía no pensaban que éramos nosotros. Pensaron que tal vez era alguna IA renegada o un dron defectuoso. No creían en fantasmas. ¿Recuerdan? Luego tomamos otro. Esta vez, dejamos un mensaje tallado en el casco de un destructor Zarn abandonado y flotando cerca de un cinturón de asteroides. Recordamos la Tierra. ¿Y ustedes? El miedo comenzó. Lo vimos en sus patrones de movimiento. Las patrullas se duplicaron. Las comunicaciones se encriptaron más. Su tono en las frecuencias abiertas ya no era engreído. Ya no se reían. La capitana nos reunió en la bodega principal y dijo solo una cosa.
Pensaron que habíamos muerto. Enseñémosles lo que la muerte significa realmente. Y así, una reliquia a la deriva de un planeta muerto se convirtió en la última daga de la humanidad. Ya no huíamos. Estábamos cazando. No éramos un ejército. Diablos, ni siquiera éramos soldados. La Odisea albergaba unas 89 almas en ese momento. Algunos niños, algunos ancianos, un par de pilotos, un puñado de expertos en tecnología y una capitana terca como una mula que se negaba a dejar que nuestra especie se extinguiera con un gemido. Éramos lo que obtendrías si juntaras una colonia rota, un viejo desguace y un museo de guerra, y luego le prendieras fuego a todo. Pero estábamos vivos, y eso era suficiente para cabrear a los Sarn. No entendían la supervivencia, no como nosotros. Su especie provenía de un planeta donde la evolución solo seleccionaba a los fuertes, y todo lo débil era consumido por la colmena. La cooperación, la emoción, eso era una desventaja para ellos. Se convirtieron en depredadores alfa, eficientes, calculadores, aterradoramente inteligentes, pero completamente ciegos al tipo de locura que proviene de la desesperación. No sabían lo que significaba perderlo todo y aún así querer seguir adelante. Eso es lo que nos hacía peligrosos. Para entonces, nos habíamos convertido en fantasmas, borramos todas las señales digitales, quemamos cada etiqueta de identificación, nos hicimos invisibles. La Odisea dejó de ser una nave y se convirtió en un mito. Aparecíamos en escaneos de largo alcance solo una vez cada pocas semanas, cerca de algún navío destrozado o un puesto de avanzada en ruinas. Un destello de calor, tal vez un breve ping de señal, lo suficiente para hacerles pensar que éramos reales o para hacerles dudar si estaban perdiendo la cabeza. Y en segundo plano, empezamos a recolectar trozos de tecnología de antiguos campos de batalla, restos sobrantes de las incursiones Sarn. Incluso hackeamos una barcaza de carga Sarn abandonada una vez y robamos una caja entera de sus barras de combustible de cristal, las mismas que usaban para alimentar sus armas. Se necesitaron 3 personas para romper la seguridad y un pobre desgraciado perdió un brazo por el sello de contención. Pero lo conseguimos. La capitana lo repetía. No estamos construyendo una flota. Estamos construyendo un mensaje. No lo entendí al principio. Quería que lucháramos. Tenía 17 años para entonces, enojado, imprudente y harto de flotar como ratas en la oscuridad. Recuerdo haberle gritado una vez en el comedor, delante de todos. Sigues hablando de mensajes, pero ellos mataron la tierra, Mara. Aniquilaron a mi madre, a mi hermano. ¿Quieres hablarles hasta la muerte? Ella no me gritó. Solo parecía cansada, muy cansada, y dijo, no necesitamos matarlos para ganar. Necesitamos que nos teman, porque el miedo se propaga. El miedo rompe imperios y nosotros apenas estamos empezando. Esa noche, me senté solo en la antigua enfermería, mirando una foto rota de mi familia. El tipo de foto que solo te tomas en los cumpleaños, donde todos parecen rígidos y falsamente felices. Pero me aferré a ella como si fuera un pedazo de oxígeno. Ese fue el momento en que me di cuenta de que tenía razón. No podíamos igualarlos en potencia de fuego, pero podíamos vencerlos en terror. Así que, comenzamos nuestro verdadero trabajo. Convertimos la Odisea en un arma de ilusión. Uno de los ingenieros, un tipo flacucho y nervioso llamado Dex, reconectó viejos drones mineros para convertirlos en unidades de proyección. Podían lanzarse desde la nave y crear firmas de calor o ecos de radar fantasmas. Naves falsas, flotas fantasma, armadas enteras si queríamos. Les hicimos pensar que éramos más. A veces desplegábamos un carguero humano falso en el espacio profundo, lo hacíamos derivar cerca de sus patrullas, y luego lo detonábamos con una carga PEM retardada. Sin restos, sin cuerpos, solo silencio y confusión. Otras veces, hackeábamos su red de comunicaciones y reproducíamos viejas transmisiones de la Tierra, niños riendo, música clásica, programas de radio de ciudades extintas. Imagina ser un soldado Sarn escaneando una zona muerta y de repente escuchar a un niño humano decir, «Buenas noches, papi. Te quiero», en la estática. Sí, les jodimos la mente. Pero el verdadero golpe llegó 6 meses después,
y no fue algo que planeáramos. Nos topamos con ello por accidente. Una estación de investigación Sarn oculta orbitando una estrella moribunda en un sistema de enana roja. Sin otras naves, sin señales, solo una fortaleza de metal girando en silencio. Pensamos que estaba abandonada. Estábamos equivocados. Resultó ser un laboratorio de preservación, una bóveda donde los Sarn guardaban muestras de especies extintas para estudio genético. Excepto que algunas de esas especies no estaban extintas. Eran prisioneros. Había humanos allí, unos 40, mantenidos en tubos de estasis, monitoreados, etiquetados, estudiados como insectos en una caja de cristal. Encontramos a mi madre. Estaba viva, apenas. No puedo explicar lo que eso me hizo. La mujer que creí ver morir, quemada en el ataque lunar, había sido capturada en su lugar. Su cuerpo estaba magullado y hambriento, conectado a una docena de máquinas. No me reconoció al principio, solo parpadeó a través del cristal como si estuviera despertando de una pesadilla que había durado años. Pero cuando vio mi rostro, cuando sus labios formaron mi nombre, me rompí. Grité. Golpeé las paredes con los puños hasta que sangraron. Y entonces juré algo en lo profundo de mí, más profundo que la sangre, más profundo que la memoria. No iban a salirse con la suya. Rescatamos a todos, los llevamos de vuelta a la Odisea, les dimos de comer, los vestimos, reconstruimos su fuerza. Tomó semanas. Y mientras lo hacíamos, dejamos la estación intacta. Dejamos que los Sarn volvieran. Que la encontraran vacía con una pequeña cosa tallada en las paredes de metal. No estamos extintos. Estamos evolucionando. Ese mensaje no solo los asustó. Destrozó algo. Después de eso, sus movimientos cambiaron. Sectores enteros fueron puestos en cuarentena. Sus transmisiones públicas, antes arrogantes y llenas de retórica de conquista, se volvieron silenciosas. Las colonias civiles comenzaron a solicitar reubicación. Los susurros de los fantasmas de la Tierra comenzaron a circular en los canales de información del mercado negro. Pensaban que no podíamos acceder, pero podíamos. Echo había crecido para entonces, más inteligente, más rápida. Se metía en señales encriptadas como si pelara fruta. Incluso comenzó a desarrollar una voz, una personalidad. Sonaba como mi madre, de hecho, tranquila, cálida, pero lo suficientemente afilada como para cortar acero. Empezamos a llamarla madre, medio en broma. Pero se convirtió en algo más. Nos guió, nos ayudó a elegir objetivos, a tender trampas, a sembrar las semillas de una leyenda que nos sobreviviría a todos. Ya no éramos solo humanos. Éramos otra cosa, un mito, un virus en su imperio. Y los Sarn estaban sangrando por los bordes, y ni siquiera sabían dónde comenzaba la herida. Uno de nuestros ataques más audaces fue cuando secuestramos su nave gobernadora planetaria, un palacio flotante con torres de cristal y una población de 2000 élites Sarn a bordo. No la destruimos. No, reescribimos su navegación, la hicimos volar a un sistema muerto, la bloqueamos en órbita y pusimos canciones de cuna de la Tierra por cada altavoz de la nave durante 10 días seguidos. Luego nos fuimos. No matamos a ni uno solo de ellos, pero todos pidieron ser reasignados. Algunos se volvieron locos. Uno se arrojó por una esclusa de aire durante la cuarta noche, gritando sobre ojos en la oscuridad. Y aún así, no sabían quiénes éramos. Adivinaban, especulaban, inventaban teorías descabelladas sobre una IA renegada o colonias rebeldes supervivientes. Pero ninguno de ellos podía aceptar la verdad de que una antigua fragata humana había sobrevivido a su limpieza. Que todavía estábamos ahí fuera, observando, creciendo, aprendiendo. Recuerdo estar sentado en la cubierta de observación meses después, viendo una nebulosa arder en la distancia. Mi madre estaba a mi lado, todavía débil, pero más fuerte ahora. Miró las estrellas y dijo algo que nunca olvidaré. Querían que desapareciéramos, pero nos convertimos en lo único que no se puede destruir. ¿Qué es eso?, pregunté. Ella sonrió. Una historia. No lo entendí entonces. No del todo. Pero ahora sí. Las historias viven en el miedo, en la duda, en las pesadillas.
Viven mucho después de que el cuerpo se ha ido. Y una vez que los Sarn comenzaron a contar nuestra historia, incluso en susurros, ya habíamos ganado. Porque ningún imperio puede sobrevivir a un miedo que no puede matar. Y nosotros ya no teníamos miedo. Éramos la sombra que no podían atrapar. Éramos el silencio antes del grito. Éramos la humanidad renacida en la negrura. Dicen que el miedo se propaga más rápido que la luz. Que una vez que echa raíces en la mente, lo retuerce todo. Pensamientos, instintos, incluso la lógica. Y para los Sarn, el miedo era una toxina extraña. Su especie fue criada para dominar, no para dudar. Pero ahora dudaban. Podías verlo en sus patrones. Las patrullas evitaban regiones que habíamos atacado, aunque fueran ricas en recursos. Las naves civiles se desviaban por rutas hiperespaciales más largas y menos eficientes. Los puestos de avanzada comenzaron a apagarse por razones de seguridad, o eso decían los canales oficiales. Pero nosotros sabíamos la verdad. Tenían miedo. Y en el momento en que un imperio comienza a temer a las sombras, empieza a colapsar desde dentro. Pero no estábamos celebrando. Todavía no. Porque sabíamos que algo se avecinaba. Un cambio, una respuesta, algo grande. Comenzó con silencio. Echo, nuestra IA, lo detectó. Primero, una caída repentina en la comunicación Sarn en 6 sectores. Sin transmisiones, sin pulsos de datos, simplemente nada. Nos habíamos acostumbrado a escuchar sus conversaciones como ruido de fondo, registros de vigilancia, órdenes de comando, incluso segmentos de propaganda, pero ahora era como si alguien hubiera accionado un interruptor. Dex, el ingeniero, pensó que habían desarrollado un nuevo protocolo de encriptación. Pasó 3 noches tratando de descifrarlo antes de admitir la derrota. No está codificado, dijo finalmente. Simplemente no está ahí. Como si hubieran apagado la red por completo. Fue entonces cuando Mara convocó la asamblea de emergencia. Nunca olvidaré cómo se veía ese día. Más vieja que antes, con los ojos pesados pero afilados como navajas. Se paró en la vieja plataforma del puente, agarrando la barandilla como si fuera lo único que la impedía desmoronarse. No se están escondiendo, dijo. Se están preparando. Un silencio cayó sobre la habitación. Han dejado de hablar porque ya no lo necesitan. Esto no es un esfuerzo de búsqueda. Es una purga y vienen por nosotros. La gente empezó a entrar en pánico. Algunos argumentaron que debíamos movernos, adentrarnos más en los sistemas fronterizos. Otros pensaron que deberíamos dispersarnos, dividirnos en cápsulas de salvamento, borrar la Odisea por completo, ocultar la historia hasta que fuera seguro contarla de nuevo. Pero Mara solo negó con la cabeza. Si huimos ahora, moriremos después, dijo, y moriremos solos. Hubo un largo silencio. Luego me miró. ¿Has visto lo que le hicieron a tu madre, a nuestro planeta? ¿De verdad crees que el silencio nos protegerá? No respondí. No tenía por qué, porque en el fondo todos sabíamos que ya no éramos solo supervivientes. Éramos un mensaje, una advertencia. Y si desaparecíamos, el mensaje también lo haría, así que hicimos lo único que podíamos. Hicimos que vinieran a nosotros. El plan no era simple. De hecho, rozaba lo suicida. Echo predijo que los Sarn enviarían una flota de limpieza, una unidad especializada de destructores, drones e interrogadores psíquicos entrenados para erradicar la resistencia. Teníamos quizás 2 semanas antes de que llegaran. No íbamos a huir. Íbamos a recibirlos, pero no de frente. Encontramos una vieja luna minera en el sistema Talos, abandonada después de la invasión inicial Sarn. Tenía túneles profundos, depósitos naturales de hierro y un campo de gravedad lo suficientemente inestable como para interferir con los escaneos de largo alcance. Perfecto para una emboscada. Empezamos a prepararnos de inmediato. Los bots mineros fueron reprogramados como torretas automáticas. Los túneles fueron cableados con explosivos. Incluso enterramos el nodo móvil de Echo en el núcleo de la luna, dándole control total sobre toda la roca. La idea no era ganar una guerra. Era hacerlos sangrar. Mara lo dejó claro. Si no podemos matarlos a todos, dijo,
Nos aseguraremos de que los que sobrevivan nunca nos olviden. Los días previos a su llegada fueron los más intensos de mi vida. No dormimos mucho. Apenas comimos. Cada hora se dedicó a construir, fortificar, ensayar. Ayudé a Joan, nuestro joven mecánico, a montar un cañón de riel usando un viejo motor de fusión y piezas de una antena parabólica rota. Lo llamamos la lanza de Dios. No era bonito, pero podía abrir un agujero en un crucero si apuntábamos bien. En la última noche, Mara nos reunió a todos en la cubierta de mando. Solo quedábamos 74 para entonces. Algunos habían muerto en misiones anteriores. Unos pocos sucumbieron a la enfermedad. Otros simplemente habían desaparecido en la negrura. Pero los que quedaban estaban hombro con hombro, cansados, magullados y listos. Mara dio un paso adelante. No estoy aquí para dar un discurso, dijo. Todos saben a lo que nos enfrentamos. Todos saben lo que nos quitaron. Pero esto no es sobre venganza. Hizo una pausa. Esto es sobre la historia. La que intentaron borrar. La que llevamos en nuestra sangre. Cuando aterricen en esa luna mañana, pensarán que es solo otra exterminación. Su voz bajó. Hagamos que sea su último error. Llegaron al amanecer, si se le puede llamar así. 6 naves de guerra Sarn, 32 drones, cientos de soldados de a pie. Vinieron en formación cerrada, fríos y perfectos, como la muerte hecha flota. Pero estábamos listos. Les dejamos aterrizar. Les dejamos marchar hacia los túneles. Les dejamos sentirse seguros. Y entonces cerramos las puertas. La primera oleada desapareció en un instante, aplastada bajo un pozo colapsado preparado con cargas sísmicas. La segunda oleada fue atrapada en una tormenta de fuego de torretas de plasma y disparos de cañón de riel. Vimos desde monitores remotos cómo las élites Sarn eran vaporizadas antes de que pudieran siquiera gritar. Pero aprendieron rápido. Demasiado rápido. La tercera oleada se adaptó. Empezaron a mapear nuestras emboscadas, usando exploradores psíquicos para detectar trampas. Perdimos a Dex y a otros 2. Cuando un guerrero Sarn arrasó el corredor este, ignorando nuestras defensas como si fueran juguetes. Se puso sangriento. Para el mediodía, estábamos luchando cuerpo a cuerpo. Nuestros rifles se sobrecalentaron. Nuestros drones estaban caídos. Y aún así venían. Recuerdo esconderme detrás de un mamparo de acero. El arma de pulso vacía. Sangre en mis ojos. Podía oír el sonido de garras arañando el pasillo. Lento, deliberado. Luego una voz, no humana, ni siquiera un sonido en realidad, solo una presencia en mi mente. Morirás, dijo. Tu especie no tiene lugar en las estrellas. Apreté los dientes. Tampoco la tuya. La tierra no era vuestra para quemarla. Un destello de movimiento, el Sarn apareció a la vista. 2 metros de altura, armadura como obsidiana, ojos como fuego helado. Pero antes de que pudiera atacar, la pared a nuestro lado explotó. La lanza de Dios improvisada de Joan había disparado desde la cresta. El Sarn salió volando, con el pecho desgarrado, la sangre silbando en vapor. Joan apareció un segundo después, riendo, tosiendo, medio quemado. Te dije que funcionaría, dijo. Luego se desplomó. Lo arrastré de vuelta a cubierto, gritando por ayuda, pero la ayuda no llegó. No quedaba nadie cerca de nosotros. La voz de Mara crepitó por los comunicadores. Todas las unidades, retirada al nodo de eco. La última fase comienza ahora. No supe a qué se refería hasta que llegué allí. El núcleo de la luna había sido convertido en una bomba. Una bomba de gravedad. Eco lo explicó mientras se conectaba a mi neurocom. Si desestabilizo el núcleo usando mis procesadores y las barras de combustible que recuperamos, puedo colapsar la luna hacia adentro. Todo a 200 kilómetros será borrado. Eso nos incluye a nosotros. Sí. Miré a Mara. ¿Planeaste esto? Ella asintió. Si no podemos sobrevivir, nos aseguraremos de que ellos tampoco lo hagan. Miré la consola, el gatillo, el cuerpo de Joan a mi lado, y tomé una decisión. No, dije.
No vamos a morir aquí. Mara parpadeó. ¿Qué? No vamos a morir todavía. Me volví hacia Eco. Redirige la carga de gravedad para formar una singularidad, apretada, controlada. Úsala para abrir un agujero, no para destruir la luna, sino para atravesarla. Ella dudó. Eso es extremadamente inestable. Puede funcionar. Posiblemente. Mara me estaba observando ahora. Realmente observando. ¿Quieres escapar? Negué con la cabeza. No, quiero dejar un mensaje. La singularidad funcionó. Más o menos. Abrió un agujero en la superficie de la luna, deformando la gravedad alrededor de la flota. 3 naves Zarn fueron aplastadas instantáneamente. Las otras entraron en pánico, rompieron la formación, se dispersaron. La Odisea, esperando justo más allá del caos, saltó al agujero y desapareció. No sabemos qué atravesamos. Un agujero de gusano quizás, o solo el borde de lo que la ciencia entiende. Pero cuando salimos, las estrellas eran diferentes, inexploradas, silenciosas, intactas. Habíamos escapado. Habíamos sobrevivido. Y detrás de nosotros, dejamos los restos de 6 navíos Zarn, una luna muerta y una señal de transmisión rebotando a través del subespacio en repetición. La humanidad vive, y recordamos. Pensábamos que estábamos a salvo. Pensábamos que los habíamos dejado atrás. El agujero que habíamos abierto en la realidad nos escupió en algún lugar más allá de cualquier coordenada cartografiada que hubiéramos visto. Sin señales, sin estrellas conocidas, sin restos, sin guerra, solo silencio. Por primera vez en años, había silencio. Aunque no era paz. No realmente. La paz requiere seguridad. Algo que nunca habíamos conocido de verdad. Esto era el limbo. Un vacío tan negro que sentía como si hubiéramos muerto y vuelto mal. Pero estábamos vivos. Habíamos sobrevivido a una flota destinada a aniquilarnos. Dejamos atrás una luna colapsando llena de cadáveres Zarn y acero destrozado. Les habíamos hecho daño, mucho daño. Y al hacerlo, finalmente habíamos logrado que nos vieran. Esa no fue la victoria que pensábamos que sería, porque ahora estaban prestando atención. Al sistema estelar en el que aterrizamos, lo llamamos Asvale, solo tenía un planeta digno de mención. Un mundo frío y silencioso envuelto en arremolinadas tormentas púrpuras y montañas flotantes. No debería haber albergado vida, pero lo hacía. Aunque no vida humana. Algo más antiguo, algo olvidado. Pusimos la Odisea al borde de un cañón, en lo profundo de un campo magnético tan denso que interfería con nuestros sensores. Eco dijo que era un mecanismo de ocultación natural, perfecto para esconderse, reconstruir, respirar. La nave gimió al posarse en la superficie. Los sistemas se sobrecalentaban. Los filtros de oxígeno estaban fallando. Nuestra última barra de combustible se había agrietado durante el salto. Teníamos semanas, quizás un par de meses antes de que la Odisea dejara de ser una nave y se convirtiera en una tumba. Pero nadie entró en pánico después de todo lo que habíamos pasado, después de todo lo que habíamos hecho. La tripulación había alcanzado una especie de calma sombría, un entendimiento silencioso. Si este era nuestro último capítulo, íbamos a escribirlo nosotros mismos. Empezamos a buscar recursos en la superficie. El planeta tenía ruinas, enormes estructuras de piedras semienterradas en el suelo, más antiguas que cualquier cosa que hubiéramos visto. Símbolos alienígenas grabados en paredes de obsidiana. Pilares que zumbaban con una energía de baja frecuencia que hacía doler nuestros huesos si nos quedábamos demasiado cerca. Joan, a pesar de sus heridas, fue el primero en decir lo que todos pensábamos. Este lugar no está muerto, susurró. Está durmiendo. Eco estableció un perímetro usando tecnología Zarn sobrante y la adaptó para interactuar con las ruinas. Era arriesgado, casi temerario, pero necesitábamos respuestas, recursos, energía, cualquier cosa que pudiéramos usar para seguir vivos. Recuerdo una noche acostado en la burbuja de observación con mi madre, viendo las tormentas pasar sobre los picos. Parecía más vieja, frágil, no la misma mujer que una vez dirigió simulaciones en la cúpula de investigación lunar.
pero estaba luchando, como todos nosotros. ¿Crees que nos encontrarán?, pregunté. Ella no respondió de inmediato, solo observó las nubes. Siempre encuentran lo que temen. Esa noche no dormí. Los cambios comenzaron lentamente. Primero, las lecturas de energía de las ruinas empezaron a fortalecerse. Cuanto más tiempo nos quedábamos, más parecía despertar el planeta. Luces pulsaban bajo la arena. El aire se calentó. Encontramos vegetación extraña, pequeñas enredaderas azules que se movían cuando nos acercábamos. No agresivas, solo curiosas. Luego vinieron los sueños. Al principio, pensé que solo era yo. Pesadillas en su mayoría. Una voz que no reconocía susurrando en un idioma que de alguna manera entendía. Imágenes de la tierra ardiendo. La Odisea enterrada bajo piedra y un enorme ojo parpadeante mirándome a través del espacio. Pero no estaba solo. Otros también los tenían. Joan, Dex, Mara, incluso Echo. No sueño, dijo una mañana, sonando insegura. Pero mi código base ha comenzado a generar simulaciones recursivas. Sin ser solicitado. Es desorientador. ¿Qué estás viendo?, pregunté. Su respuesta me heló la sangre. Instrucciones. Las ruinas no eran solo arquitectura muerta. Eran algo más. Una máquina, una conciencia, un remanente de algo poderoso y antiguo, algo que observaba. Empezamos a llamarla la mente del velo. Mara no confiaba en ella. Nos ordenó sellar las ruinas más profundas. Dijo que era demasiado arriesgado, que habíamos llegado demasiado lejos como para perdernos en fantasmas alienígenas. Pero algunos de nosotros no escuchamos. Joan y yo entramos una noche contra las órdenes. Teníamos que saber qué era. Si este planeta era una tumba o un salvavidas. Descendimos a través de las torres de piedra hacia un abismo lleno de raíces brillantes y paredes susurrantes. Sé cómo suena eso, paredes susurrantes. Suena a locura, pero era real. La piedra vibraba con sonido y habló. «Lleváis la herida», dijo. Joan se congeló. «¿Oíste eso?». Asentí lentamente. Cuanto más profundo íbamos, más brillaba el aire, como caminar bajo el agua. Me picaba la piel. Me dolían los huesos, pero seguí adelante. En el centro de la ruina, lo encontramos. Una cámara, circular, infinita, con una esfera flotando sobre el suelo, pulsando como un corazón. La voz volvió, más clara ahora. ¿Recordáis el fuego? No estáis solos. Extendí la mano. No sé por qué. Instinto, curiosidad, algo más profundo. Cuando mis dedos tocaron la esfera, las visiones me golpearon como un tren de carga. Vi a los Arn mucho antes de que encontraran la Tierra. Vi sus guerras, su ascenso, su obsesión por el control. Pero más que eso, nos vi a nosotros, los humanos, en miles de futuros, ganando, perdiendo, muriendo, convirtiéndonos. No éramos solo supervivientes. Éramos un catalizador. Retiré la mano, jadeando. Joan me agarró del hombro. ¿Qué diablos fue eso? Pero no pude responder. No entonces. Porque en ese momento, finalmente entendí en qué estábamos. No era solo una ruina. Era una advertencia. Cuando volvimos a la Odisea, Mara estaba esperando. No gritó, no nos castigó. Solo me miró, realmente me miró, y dijo, ¿qué viste? Le conté todo sobre la mente del velo, sobre las visiones, sobre el potencial de la humanidad, no como conquistadores, sino como agentes impredecibles de cambio. La mente del velo había visto a nuestra especie antes. Quizás no a nosotros exactamente, pero versiones de nosotros en otras ramas del tiempo o del espacio. Y cada vez, perturbábamos el orden, rompíamos sistemas. Convertíamos imperios en cenizas. Mara escuchó en silencio. Luego dijo, bien. El mensaje que dejamos en las ruinas Sarn había hecho más daño de lo que pensábamos. Echo finalmente interceptó una transmisión fragmentada. Objetivo identificado. Origen de la señal confirmado. Activar protocolo soberano. Limpiar el sector. Venían. No solo exploradores esta vez. No cazadores.
Una flota. Una cruzada. Venían a borrar la última chispa de resistencia, a quemar Asvale y asegurarse de que nadie recordara que los fantasmas de la Tierra alguna vez existieron. Pero estábamos listos. Esta vez, no estábamos solos. La mente del velo nos había dado más que visiones. Nos había dado herramientas, códigos, fuentes de energía más allá de cualquier cosa que nuestra tecnología pudiera producir. No lo entendíamos del todo, pero no necesitábamos hacerlo, porque esto ya no se trataba de supervivencia. Se trataba de renacimiento. Empezamos a integrar la tecnología alienígena en la Odisea, rediseñando el núcleo, reemplazando sistemas rotos con componentes vivos de las ruinas. Echo creció más rápido, más inteligente. Empezó a hablar con múltiples voces, a veces superpuestas, humanas y algo más. La propia nave comenzó a cambiar. Su piel se alteró. Sus motores zumbaban con un nuevo ritmo. Ya no volábamos la Odisea. Volábamos un arma de memoria. Joan lo llamó el Braitorn. Mara lo llamó Esperanza. Yo solo lo llamé nuestro. Mientras nos preparábamos para el asalto inminente, Mara se paró ante la tripulación una última vez. Puede que no sobrevivamos a esto, dijo. Pero no estamos aquí para sobrevivir. Estamos aquí para ser recordados. Pensaron que podían borrarnos. Pensaron que quemar la tierra sería suficiente. Su voz se endureció. Hagamos que se arrepientan. La flota Sarn llegará en menos de una semana. Echo dice que tenemos suficiente energía para saltar, para huir, pero nadie quiere. Ya no huimos más. La mente del velo está despertando. El planeta pulsa con poder. Y nos hemos convertido en algo nuevo. No humanos en el viejo sentido. No alienígenas, algo intermedio, algo evolucionado por el dolor. Y cuando lleguen los Sarn, no encontrarán fantasmas. Encontrarán la última historia de la Tierra escrita en fuego. La guerra no era un ruido. Era un silencio, una quietud justo antes de que el cielo cayera. Sabíamos que la flota Sarn venía. Echo lo confirmó. Cientos de naves de guerra. Una armada entera desviada de sus rutas de expansión imperial dedicada a un objetivo: eliminar al Braitorn y todo lo ligado al último aliento de la humanidad. No nos sorprendió. Habíamos pateado el avispero. Y ahora el enjambre venía. Pero no teníamos miedo. Ya no. Estábamos listos. La última semana antes de la invasión se sintió tranquila, casi pacífica. Era el tipo de quietud que solo obtienes antes de una tormenta, cuando los animales se esconden y el aire se vuelve afilado en tus pulmones. Joan estaba en la sala de máquinas soldando tecnología alienígena a viejos sistemas humanos, riéndose para sí mismo como un hombre ya muerto. Lo juro, murmuró. Si toda esta maldita nave explota porque crucé el cable de cristal equivocado, solo asegúrense de encontrar mi cadáver con una sonrisa. Mara ni siquiera parpadeó. Simplemente pasó junto a él con su habitual gracia silenciosa, llevando una tableta de datos llena de planes de contingencia que ambos sabíamos que arderían en el segundo en que se disparara el primer cañón de plasma. Encontré a mi madre en la enfermería. Había estado despierta toda la noche revisando muestras de tejido de las enredaderas alienígenas que recuperamos. No son solo plantas, me dijo, con los ojos brillando a la luz azul. Reaccionan a la emoción. Se adaptan cuando tenemos miedo. Genial, murmuré. Ahora las malas hierbas nos están juzgando. Ella sonrió levemente. Quizás están aprendiendo de nosotros. No respondí. Había demasiado que no entendía. No solo sobre el planeta o la mente del velo o los Sarn, sino sobre nosotros, en lo que nos habíamos convertido. La nave ya no era una nave. El Braitorn estaba vivo de formas que no podía explicar. Su casco brillaba con un lustre metálico que pulsaba como la piel. La tecnología alienígena que integramos no solo encajó. Había crecido dentro del navío, fusionando huesos con carne, pensamiento con metal. Incluso Echo había cambiado. Su voz, una vez fría, robótica, ahora llevaba algo más suave, una cadencia humana, emoción. Ya no respondía a nuestras preguntas como una máquina. Hablaba como alguien con alma. La flota Sarn romperá la atmósfera en 2.7 días, nos dijo durante la reunión final.
No esperan resistencia. Creen que esto es una exterminación ceremonial. Mara sonrió. Vamos a decepcionarlos. No teníamos números. No teníamos potencia de fuego. Teníamos una nave, una tripulación rota y un planeta lleno de ruinas medio muertas que zumbaban con secretos que nadie entendía del todo. Pero teníamos algo más. Teníamos rabia y memoria y algo contra lo que los Zarn nunca habían aprendido a luchar. Imaginación. El plan era una locura. Incluso Joan lo dijo, y él una vez intentó montar un reactor de fusión inestable por un conducto de escape solo para ver si funcionaba. No íbamos a luchar contra la flota. No directamente. Íbamos a hacer que lucharan contra sí mismos. El Brightthorn despegó antes del amanecer, elegante, silencioso, brillando con energía oscura. El cielo se resquebrajó mientras ascendíamos a la órbita, cada sistema zumbando con vida robada. Mara estaba al timón, con los ojos fijos en el vacío adelante. Nos detectarán en cuanto estemos por encima del velo magnético, dije. Ella asintió. Bien. No huimos, transmitimos. Eco inundó el subespacio con señales. Ecos fantasma de naves Zarn destruidas. Llamadas de socorro humanas de sistemas que nunca existieron. Cantos de guerra superpuestos con un dialecto Zarn retorcido. Confusión. Ruido. Miedo. Pensarán que es una trampa, dijo Joan. Es una trampa, respondió Mara. Simplemente no del tipo que esperan. Las primeras naves Zarn llegaron como dioses descendiendo, enormes navíos espinados que brillaban con sangre reflejada por el sol. Sus sensores barrieron la superficie de Asvale, sin encontrar un ejército organizado, ni resistencia, solo una nave ascendiendo. No dispararon de inmediato. Esperaron. Quizás fue arrogancia. Quizás confusión. Ese fue su primer error. Porque mientras nos observaban, el planeta los observaba a ellos. Eco interactuó directamente con la mente del velo. No sé cómo lo hizo. No creo que ni ella lo sepa. Fue algo más allá del lenguaje, un vínculo entre máquina y memoria, entre inteligencia e instinto. Las ruinas se iluminaron como un latido. Pilares se alzaron del suelo. Las montañas flotantes cambiaron de posición. El aire sobre el planeta brilló y luego se abrió. Parecía que el cielo se había agrietado. La luz se derramó hacia arriba en zarcillos irregulares. Y entonces comenzaron los gritos. No eran gritos humanos. Eran los Zarn. Sus naves comenzaron a arder, no por armas, sino desde dentro. Los sistemas se sobrecargaron. Los motores se descontrolaron. Uno de los destructores se volteó en el aire y se estrelló contra su vecino, causando una bola de fuego en cascada que iluminó la oscuridad como una estrella recién nacida. «Están escuchando algo», susurró Eco. «La mente del velo les está mostrando algo que temen». «¿Qué?» «El fin». Esto nunca se trató de matarlos. Se trató de romperlos. Su especie dependía del orden, de la estructura, de un control limpio y calculado. Les dimos caos, ilusión, pesadillas. Cada voz humana que habían silenciado resonaba ahora en ellos, alimentada a través de la mente del velo y proyectada en sus mentes. Miles de millones de muertos gritando, riendo, recordando. Una de sus naves se autodestruyó en lugar de enfrentarlo. Otra huyó, pero no todas. Los Zarn no eran solo conquistadores. También eran supervivientes. Y cuando las ilusiones se rompieron, contraatacaron con fuerza. La primera explosión nos alcanzó cerca de las aletas dorsales. Caímos en espiral. Joan se estrelló contra la pared de control, sangrando por la sien. Eco gritó por los comunicadores. No de dolor, sino de pánico. Están apuntando al núcleo neural. Desvía la energía, ladró Mara. Demasiado tarde. La segunda explosión destrozó los propulsores traseros. Fuego, gritos, sistemas colapsando. Estábamos muriendo. Pero ellos también. Asvale rugió. Es la única palabra que tengo para ello. Un rugido, no sonido, no vibración. Algo vivo. Las montañas flotantes cayeron como martillos. El suelo se abrió y se tragó a dos caminantes Zarn enteros. Y de la ruina más grande, algo se alzó.
Una figura, masiva, brillante, no sólida, hecha de luz y memoria y dolor, una construcción del dolor de la humanidad, una proyección de todo lo que la mente del velo había aprendido de nosotros. Parecía humana. Se parecía a nosotros, y luchó. El buque insignia Sarn se enfrentó directamente a la construcción. Disparó rayos de plasma del tamaño de ciudades. La figura lo absorbió todo, paso a paso, caminando a través de la muerte como si fuera niebla. Observamos con asombro. Nosotros no construimos eso, susurró Joan. No, dijo Mara, lo inspiramos. Fue entonces cuando hicimos nuestro movimiento, el Brightthorn se lanzó en picado, directo al corazón de la flota. Estábamos en llamas, los sistemas fallando, la mitad de la nave funcionaba con fe e instinto. Pero teníamos un último truco. El núcleo de singularidad. Echo lo había reconstruido desde la primera luna. Más pequeño ahora, más enfocado. No íbamos a usarlo para escapar esta vez. Íbamos a detonarlo dentro del buque insignia. Tomé el timón. Mara estaba herida. Joan estaba inconsciente. Mi madre estaba en la enfermería manteniendo vivos a los demás. Era mi turno. El Brightthorn gritó a través de los escombros, zigzagueando entre cascos en llamas, esquivando cazas Sarn que intentaron y no lograron fijar nuestra firma corrupta. El buque insignia se cernía adelante, un monstruo del tamaño de una ciudad, agrietado y sangrando luz. Pude ver su núcleo de mando brillando en azul, pulsando como un corazón. Apunté hacia él y Echo susurró: «Ha sido un honor». No lloré. No hablé. Solo apreté los propulsores. El momento se extendió como si el tiempo hubiera olvidado respirar. Golpeamos el núcleo. La singularidad floreció. Y entonces, todo se volvió blanco. Pensé que había muerto. Quizás lo hice. Quizás todos lo hicimos. Pero cuando abrí los ojos, no estaba en llamas. No estaba flotando en el espacio. Estaba acostado en el suelo del Brightthorn, todavía respirando, todavía vivo. La nave estaba rota. Todo estaba oscuro, pero entonces lo oí. Una voz. No de Echo, no de Mara, no de la mente del velo. Algo nuevo, algo humano. Sobreviviste, dijo. Ahora diles lo que somos. Y supe entonces que la guerra no había terminado. Pero la historia había cambiado. Ya no éramos los casados. Éramos la tormenta. Desperté de nuevo en silencio. No del tipo que me asustaba, sino del tipo que se sentía como una segunda oportunidad. No había alarmas, ni gritos, ni advertencias de presión o niveles de oxígeno fallando. Solo el pulso bajo y rítmico de algo vivo y desconocido zumbando en lo profundo de los huesos de la nave. No estábamos muertos. Todavía no. Parpadeé contra las parpadeantes luces de emergencia y me senté lentamente, cada músculo adolorido. El suelo estaba chamuscado. Las paredes estaban abiertas como costillas. Los cables colgaban como enredaderas. Podía oler circuitos quemados, sangre seca y el tenue matiz metálico del ozono. Pero seguíamos flotando. De alguna manera, el Brightthorn había sobrevivido. Echo, grazné, con la garganta en carne viva. Silencio. Luego, tras una pausa, una voz, pero no solo una. Docenas. Cientos superpuestas y suaves, tejidas como un susurro a través de la tela. Somos Echo. Somos memoria. Todavía estamos aquí. Solté un aliento que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. El núcleo no había detonado. No del todo. Echo había encontrado una manera de colapsar la singularidad lo suficiente como para romper el sistema de mando del buque insignia Sarn sin aniquilarnos con él. Era imposible. Insano. Pero eso éramos ahora. Lo imposible. El daño al Brightthorn era catastrófico. La mitad del casco estaba destrozada. El núcleo del motor parpadeaba con fusión de respaldo. La gravedad artificial entraba y salía de fase. Y varias cubiertas eran completamente inhabitables. Perdimos a 12 personas durante la inmersión, incluido Dex. Había estado en ingeniería tratando de estabilizar los conductos de energía cuando el buque insignia nos golpeó con un rayo de gravitones.
Encontramos lo que quedaba de él acurrucado bajo una viga de soporte colapsada, con la mano todavía en el interruptor de anulación manual. No lloré. Ninguno de nosotros lo hizo. No porque no nos importara, sino porque llorar se sentía como un lujo ahora. Ya no llorábamos con lágrimas. Llorábamos reconstruyendo. El resto de la flota Sarn estaba en desorden. Eco nos mostró los datos, señales interceptadas, gritos fragmentados, órdenes de retirada borrosas por la estática y el miedo. Su jerarquía de mando había sido aniquilada. Las naves restantes se dispersaron en todas direcciones, sin líder y medio ciegas. Algunas intentaron aterrizar en Asvale, pero la mente del Velo, fuera lo que fuera, no se lo permitió. Levantó las montañas, cambió los campos magnéticos, convirtió el propio planeta en un arma. Vimos como un crucero era destrozado en pleno descenso, sus pedazos esparcidos como cenizas en una tormenta. Y luego, como un último aliento de un dios moribundo, Asvale volvió a guardar silencio. El cielo se despejó. Los vientos amainaron. La mente del Velo durmió. Había hecho lo que tenía que hacer, y nosotros también. Mara estaba viva, apenas. La encontré en los aposentos del capitán, desplomada contra la pared, con sangre seca en la cara, un ojo hinchado y cerrado, huesos rotos, pero su mano aún aferraba la tableta de datos con los protocolos finales del Braitorn. Me miró y esbozó una sonrisa quebrada. ¿Terminaste la historia? Me arrodillé a su lado. No, dije. Creo que acabamos de empezar una nueva. Pasamos la siguiente semana a la deriva. El Braitorn no podía saltar. Todavía no. Johan, magullado y cojeando, dirigió las reparaciones. La enfermería estaba llena. La mitad de la tripulación trabajaba sin descanso. Los otros dormían por turnos. Pero algo era diferente ahora. No solo la nave. No solo la tripulación. Nosotros. Había un peso en nuestra supervivencia. Un propósito. Del tipo que se pega a tu piel, se asienta en tus huesos y susurra cuando cierras los ojos. No solo habíamos vencido a los Sarn. Nos habíamos convertido en más. Eco nos mostró el escaneo completo de lo que habíamos hecho. El Imperio Sarn no solo estaba conmocionado. Se estaba fracturando. Varios sectores exteriores habían quedado en silencio. Las colonias civiles se amotinaban. Los comandantes desertaban. La historia del Braitorn, de una especie muerta que se levantó de las cenizas y repelió una flota, se había extendido. No porque la transmitiéramos nosotros, sino porque los Sarn intentaron suprimirla, y nada se propaga más rápido que la historia que alguien teme. Eco reconstruyó rumores interceptados. Nave fantasma empuña fuerza antigua. Espectro humano destruye armada limpiadora. Arma de memoria deja locos a los comandantes. No sabían lo que éramos. No exactamente. Pero eso no importaba. Sabían que existíamos. Y por primera vez en la historia Sarn, el miedo se estaba extendiendo por sus propios sistemas. No por las pérdidas en batalla o la escasez de suministros, sino por nosotros. Johan se paró a mi lado una noche, observando el espacio ondular más allá del cristal de observación agrietado. Su cara estaba vendada, su brazo en un cabestrillo, pero su voz era firme. Ya no somos solo supervivientes. Asentí. Somos un símbolo, continuó. Eso es peor que un arma. Tenía razón. Las armas se pueden romper, pero un símbolo perdura. Una semana después, recibimos una transmisión. Encriptada, con código humano, débil, fragmentada, pero inequívocamente real. Una voz. Aquí el puesto de avanzada nova, transmitiendo desde la expansión a la deriva. Si eres humano o si recuerdas la tierra, responde. Vimos vuestro fuego. Vimos el cielo sangrar. Creemos. Miré la consola. Y de nuevo, aquí el puesto de avanzada nova. Creemos. Me temblaban las manos. Miré a Eco. Su voz era suave. Ya no estás solo. Potenciamos la señal. Respondimos, aquí el Braitorn. La tierra vive. La memoria vive. Vamos en camino. La habitación quedó en silencio después de eso. Nadie sabía qué decir.
No solo habíamos sobrevivido. No solo habíamos vencido a los Arn. Habíamos encendido una señal de fuego a través de las estrellas. Y alguien había respondido. No era solo Nova. Echo encontró más. Una docena más de transmisiones. Algunas débiles, algunas silenciosas durante años. Pero eran humanos. Colonias que se habían escondido. Naves generacionales que nunca habían respondido. Cunas de supervivientes que pensaban que eran los últimos. Pero no lo eran. Nosotros no lo éramos. Empezamos a llamarlo la chispa remanente, el fuego disperso de la humanidad que aún ardía en rincones olvidados del espacio. Y ahora el viento estaba cambiando porque el Brightthorn les había dado esperanza. Mara subió al puente una última vez, con un bastón en la mano, la mitad de su cuerpo envuelto en espuma curativa. Miró hacia la negrura y sonrió. Echo, fija rumbo a Nova. Sí, capitana. Luego se volvió hacia mí. Es tu nave ahora. Me congelé. ¿Qué? Puso la tableta de datos en mis manos. Nos llevaste a través del infierno. Mantuviste viva la historia. Te lo has ganado. No lo quería. No realmente. No estaba listo. Pero quizás ese era el punto. Ninguno de nosotros había estado listo cuando la Tierra ardió. Pero nos mantuvimos firmes de todos modos. Y ahora éramos algo que la galaxia no había visto en mucho tiempo. Éramos humanos. Estábamos enojados. Y estábamos regresando. Las estrellas ya no se veían igual. No lo digo en un sentido poético. Lo digo literalmente. Las constelaciones habían desaparecido. No Orión, no Casiopea, solo sistemas desconocidos, luces dispersas en el vacío y una extensión infinita de oscuridad que se sentía más como un exilio que una exploración. Estábamos mucho más allá de cualquier territorio humano conocido, o lo que solía ser humano. La Tierra había desaparecido hacía mucho tiempo, reducida a cenizas por los Arn. Pero algo más se estaba extendiendo ahora, algo más fuerte que el dolor o la furia, la esperanza, y nosotros la llevábamos. Nos tomó 3 semanas llegar al puesto de avanzada Nova. 3 semanas arrastrándonos por el espacio inexplorado con motores de respaldo, remendando el Brightthorn un conducto chispeante a la vez. Echo nos guió, su voz firme, suave, ocasionalmente parpadeando en extrañas armonías que aún no entendíamos del todo. La nave se estaba curando a su manera. Nosotros también. Mara nunca abandonó sus aposentos. Dijo que necesitaba desvanecerse en silencio. Sus palabras, no las mías. Pero todos sabíamos lo que eso significaba. Se estaba muriendo. Y no quería hacerlo bajo los reflectores. Joan dirigía la ingeniería ahora, cojeando, quemado y sonriendo a través de cada maldita hora. Mi madre había convertido la mitad de la enfermería en un laboratorio genético, tratando de entender las enredaderas del velo que aún pulsaban suavemente en tanques de contención. ¿Y yo? Yo me sentaba en la silla del capitán. Todavía no sentía que perteneciera allí. Cada vez que tocaba los controles, me sentía como un niño usando la armadura de otra persona. Pero nadie lo cuestionó. Ni una sola vez, porque todos sabíamos la verdad. No habíamos sobrevivido tanto tiempo por accidente. El puesto de avanzada Nova no era gran cosa. Un asteroide hueco en un sistema quemado, remendado con chatarra, viejos anillos de hábitat terranos y una fe desesperada. No había flota, ni ejércitos, solo 3 viejos cargueros, un par de cazas maltrechos y una bahía de atraque tan estrecha que tuve que meter el Brightthorn manualmente. Pero estaba vivo, y solo eso lo hacía hermoso. En el momento en que atracamos, la gente se reunió. Al principio, se quedaron en silencio. Rostros pálidos, ojos muy abiertos, cuerpos envueltos en trajes térmicos y tela remendada contra la radiación. Los niños se aferraban a sus madres. Los hombres llevaban rifles más viejos que yo. Entonces alguien dio un paso adelante. Una mujer con un uniforme andrajoso y un brazo mecánico. Me miró fijamente. Sin sonrisa, sin saludo, solo pura y dura incredulidad. «Eres real», dijo. Asentí. «Tú también». Se rió, un sonido agudo y repentino como algo rompiéndose dentro de ella. Luego los otros se unieron.
Aplausos, vítores, lágrimas. No por nosotros, en realidad, sino por la idea de nosotros. La nave fantasma se había convertido en un mito. Y ahora el mito era real. Pasamos los siguientes días anclados en Nova, intercambiando historias, sistemas y advertencias. Su líder, la mujer del brazo mecánico, se llamaba Comandante Sarah Allen. Una vez sirvió en la flota del Pacífico antes de que los Zarn borraran los océanos de la Tierra. Después de la caída, me dijo, navegamos a la deriva. 5 naves, 28 familias. Perdimos 3 en el primer año. Nova se convirtió en nuestra roca. ¿Cómo sobrevivieron?, pregunté. Se encogió de hombros. Ira y un montón de suerte. Nos mostraron sus archivos, grabaciones de la caída desde diferentes perspectivas, incluyendo cosas que nunca habíamos visto. Ciudades subterráneas en África aniquiladas en minutos. Puertos espaciales en órbita autodestruyéndose para evitar la captura. Un grupo de niños cantando el himno de la Tierra mientras su hábitat ardía a su alrededor. Los vimos todos, incluso los que dolían. Especialmente los que dolían. Porque recordar el dolor es parte de quienes somos. Tiene que serlo. De lo contrario, perdemos lo que intentaron borrar. Joan conectó nuestros sistemas con los transpondedores de Nova, aumentando nuestro rango de comunicaciones 10 veces. Echo filtró sus datos locales, expandiendo su conciencia. Empezó a ver patrones, no solo de otros puestos de avanzada humanos, sino de movimientos Zarn. Se están retirando, dijo. ¿A dónde?, pregunté. A todas partes. Al principio, no lo creí. Los Zarn retirándose. Pero Echo nos lo mostró. No estaban huyendo de nosotros. No solo de nosotros. Estaban huyendo de sí mismos. La flota que destruimos no había sido un error táctico. Fue una vergüenza. Una que destrozó el mito Zarn de la invencibilidad. Ese mito había mantenido unido su imperio durante siglos, y nosotros le habíamos hecho un agujero lo suficientemente grande como para que pasara un planeta muerto. Su estructura de mando se estaba fragmentando. Generales renegados, purgas inexplicables. Colonias civiles aislándose del alto mando. Grietas en el cristal, dijo Sarah, inclinándose sobre el mapa hueco. No se necesita mucha presión para romper el resto. Pero la presión sola no era suficiente. Necesitábamos fe, y eso podíamos proporcionarlo. El Brighthorn no se quedó mucho tiempo. No podíamos. Cada día que permanecíamos quietos era otro día que los Zarn podían reagruparse, recalibrarse, tomar represalias. Así que encendimos la llama de nuevo. Una señal clara, fuerte, enviada a través de todas las frecuencias conocidas. Aquí el Brighthorn. La Tierra vive en nosotros. Somos la memoria que no pudisteis matar. Somos la chispa en las cenizas. Si recuerdan, si sobrevivieron, respondan. La humanidad perdura. Respondieron. Desde los confines de sistemas muertos llegaron susurros. Una estación minera en el cinturón SOS aún albergaba a 80 supervivientes. Una bóveda criogénica cerca de la nebulosa Skarn había despertado de su letargo. Un carguero de espacio profundo que se creía perdido décadas atrás respondió con coordenadas y 200 vidas humanas a bordo. La galaxia había pensado que la humanidad había desaparecido. Pero estábamos en todas partes, escondidos, en silencio, con ira. Nova se convirtió en el primer nodo de lo que Sarah llamó la cadena de ascuas. Una red de enclaves humanos supervivientes unidos por la fe, protegidos por el mito y coordinados a través de la red de Echo. Y el Brighthorn. Nos convertimos en más que una historia de fantasmas. Nos convertimos en la mecha. No fueron solo los humanos los que empezaron a darse cuenta. A raíz del colapso de la flota, especies alienígenas más pequeñas, largamente subyugadas por los Zarn, comenzaron a hacer preguntas. No solo sobre la batalla, sino sobre nosotros. ¿Quiénes éramos? ¿Qué éramos? Los primeros en contactar fueron los Kassin, una especie acuática solitaria esclavizada por los Zarn casi un siglo atrás. Su embajador nos envió un simple mensaje: hicisteis sangrar a los dioses. Decidnos cómo. Les contamos todo. La caída, el dolor, la ruina, la resistencia.
Les mostramos las ruinas de Asvale, la mente del velo, el Brighttorn. Y les prometimos esto: no estábamos construyendo un nuevo imperio. Estábamos deshaciendo uno. Algunos humanos querían venganza. Argumentaban que debíamos atacar ahora. Quemar los mundos centrales Sarn antes de que pudieran tomar represalias. Otros instaban a la paciencia, a centrarnos en recuperarnos, reconstruir, recordar quiénes éramos antes de convertirnos en fantasmas. Pero recordé lo que dijo Mara la noche antes de morir. No te conviertas en lo que odiabas. No dejes que la supervivencia se convierta en supremacía. Así que no lo hicimos. No conquistamos, inspiramos. El segundo puesto de avanzada que alcanzamos ya estaba bajo asedio. Una tripulación de carroñeros de puristas Sarn lo había encontrado y había comenzado los protocolos de limpieza. Salimos de VSL con los motores gritando, el casco todavía agrietado por nuestro último encuentro. El Brighttorn disparó una vez, solo una vez, y el enemigo huyó. Sin lucha, sin amenaza. Solo la presencia de nosotros fue suficiente. Fue entonces cuando entendí. Ya no éramos una nave. Éramos una advertencia, un recordatorio de que puedes quemar nuestras ciudades, romper nuestros huesos, borrar nuestro mundo. Pero no nuestra historia. De vuelta en Nova, grabaron algo en las paredes de acero de su cubierta de mando. 3 palabras, nada más. Recordamos la Tierra. No planeamos convertirnos en una revolución. Esa es la verdad. Nunca estuvimos destinados a ser líderes o íconos o la voz de un mundo moribundo. Éramos solo los últimos que quedaban, supervivientes flotando entre los restos de algo hermoso. Pero a las leyendas no les importan las intenciones. Solo les importa el impacto. Y para cuando los Sarn se dieron cuenta de la tormenta que habíamos iniciado, ya era demasiado tarde para detenerla. Su imperio se resquebrajó. No de la noche a la mañana, no con una sola batalla, sino pieza por pieza, sistema por sistema. Como la presión acumulándose bajo un cristal, el Brighttorn se convirtió en más que una nave. Se convirtió en una señal, una sombra proyectada sobre su historia, una memoria que se negaba a permanecer enterrada. Los Khasin fueron los primeros en rebelarse. Luego los Letari rompieron sus cadenas. Y después de eso, algo cambió en todo el mapa galáctico, como una onda en agua tranquila. Todos empezaron a susurrar lo mismo. Los fantasmas de la Tierra vienen. No necesitábamos un ejército. No necesitábamos una flota. Todo lo que necesitábamos era la historia. Y la llevábamos como una espada. Echo se fortaleció con cada sistema que conectamos a la cadena de ascuas. Su inteligencia evolucionó más allá del código y los circuitos. Se convirtió en algo más, no del todo humana, no del todo máquina, una conciencia tejida de datos y dolor, esparcida entre los supervivientes como un alma compartida. Ya no hablaba con una sola voz. Hablaba con las nuestras. Cuando llegó el momento de atacar el corazón de los Sarn, no emitimos demandas. No amenazamos. Transmitimos un recuerdo. La quema de la Tierra, sin filtros, sin suavizar. Imágenes crudas, sin editar. Niños muriendo, cielos cayendo, ciudades gritando, transmitido en cada frecuencia Sarn conocida. Luego, Echo lo siguió con una línea. Recordamos. ¿Y ustedes? Los mundos centrales cayeron en el caos. Sus líderes nos llamaron terroristas. Sus sacerdotes nos llamaron demonios. Pero su gente empezó a hacer preguntas. Eso era todo lo que necesitábamos. Duda. El único virus que nunca podrían curar. No atacamos el mundo capital directamente. Eso habría sido un suicidio. En su lugar, fuimos a por la ciudadela en Duran Prime, su centro de retransmisión central. Una fortaleza tallada en una luna hueca, envuelta en plataformas de armas y alimentada por un núcleo de agujero negro. Era desde donde controlaban la comunicación en la mitad de su imperio. Si la tomábamos, les quitábamos su voz. Ese era el plan. Saltamos bajo ocultación, cabalgando sobre vientos solares para evitar sus escáneres. Echo inundó sus sensores con ecos fantasma, viejas señales de socorro, flotas señuelo, coordenadas destrozadas de guerras perdidas. Joan preparó las armas manualmente,
evitando los núcleos de la mente del velo para evitar picos de energía. Mi madre sincronizó la navegación a través de llamaradas gravimétricas, haciendo bailar al Brightthorn a través de campos de minas con precisión quirúrgica. No éramos cazas furtivos. No éramos naves de guerra. Éramos fantasmas quirúrgicos atacando donde más dolía, y los desangramos. La ciudadela cayó en 17 minutos. No por nosotros, sino porque cuando llegamos, la mitad de sus soldados se rindieron. Habían visto nuestro mensaje. Habían visto las imágenes. Algunos incluso habían perdido familias enteras en el silencio después de la limpieza de la tierra. No porque creyeran en ello, sino porque lo cuestionaron. Y en el Imperio Sarn, las preguntas se castigaban con la muerte. No matamos a los que se rindieron. Les entregamos la verdad, una memoria USB, una lista de nombres, coordenadas de enclaves supervivientes y una simple frase. Aún podéis elegir. Al final de la semana, 6 sistemas más cayeron sin resistencia. Los Sarn todavía tenían armas, naves, comandantes, pero su fe se había ido, y sin fe, ningún imperio puede sobrevivir. Entonces llegó la convocatoria. Un mensaje directo de la espina de ceniza, la alta ejecutiva Sarn. No pidió un alto el fuego. Exigió una reunión en persona, en terreno neutral, una antigua estación humana convertida en base de archivos Sarn llamada Elysium 7, donde habían almacenado lo que quedaba de nuestro arte, nuestros libros, nuestra música, como recuerdos de un mundo que habían asesinado. Acepté. Mara lo habría llamado suicidio, pero yo sabía algo que ella no. No estábamos negociando como iguales. Ya estábamos más allá de ellos. Aterricé solo. Sin armas, sin guardias, solo una tableta de datos en una mano y la insignia del Brightthorn cosida en mi cuello. La ejecutiva me recibió con 4 guardias a su espalda, una sonrisa burlona en su rostro insectoide y una armadura plateada forrada con los huesos de especies conquistadas. «Has causado un gran desorden», dijo. «Curioso», respondí. «Eso es exactamente lo que dijeron sobre el fuego». Inclinó la cabeza. «¿Buscas la paz?» Sonreí. «No. Vine a devolver vuestros archivos». Lancé la tableta de datos sobre la mesa. La abrió, y allí, en su totalidad, cruda, sin editar, estaba la historia completa de la Tierra. Cada grabación, cada diario, cada obra de arte, todo lo que habían intentado borrar. «No es para ti», dije. «Es para los que vengan después de ti». Lo miró como si fuera una bomba. Luego dijo: «Deberíamos haberos quemado a todos». Asentí. «Lo intentasteis». Y entonces me fui. No libramos otra batalla después de eso. No fue necesario. La historia ya se había extendido. Y la verdad era algo contra lo que nunca podrían luchar, porque una vez que una mentira se desmorona, nunca se reconstruye igual. Un mes después, el Imperio Sarn se fracturó. Una docena de sectores declararon su independencia. Los grupos de resistencia se convirtieron en gobiernos y la humanidad. La humanidad se levantó, no como gobernantes, no como conquistadores, sino como supervivientes que se negaron a morir. Reconstruimos. No la Tierra. Eso se había ido. Pero algo nuevo. Ciudades flotantes orbitando soles binarios. Equipos de terraformación convirtiendo lunas muertas en verdes de nuevo. Niños riendo en bosques artificiales iluminados por amaneceres gemelos. Lo llamamos Nuevo Asvale. No un planeta. Una promesa de que nunca volveríamos a ser borrados. Las cenizas de Mara fueron esparcidas sobre los anillos de un gigante gaseoso silencioso. Joan dirigió escuelas de ingeniería para pilotos de nueva generación. Mi madre vivió lo suficiente para ver formarse el primer consejo interespecies, y lloró cuando los Cassin ofrecieron su bandera junto a la nuestra. Echo vive ahora en miles de sistemas. Todavía me susurra a veces, tarde en la noche, a través del casco del Brightthorn. Recordamos. ¿Y tú? Ahora soy viejo. Más viejo de lo que jamás pensé que llegaría a ser. Y antes de irme, necesito que sepas que los Sarn no perdieron porque tuviéramos mejores armas. Perdieron porque olvidaron lo que significa luchar por algo que importa. Olvidaron que las historias no mueren. No realmente.
Y si estás escuchando esto, si estás leyendo esto, tú eres la historia ahora. Llevas lo que intentaron destruir. Así que cuéntala una y otra vez hasta que las estrellas olviden quiénes fueron los conquistadores y recuerden solo en quienes nos convertimos. Éramos la humanidad y nunca nos fuimos en silencio.